Ahora el trato es, debe ver cómo camina. Ay, ay, ay. Ya caminó, ¿verdad? Es correcto, sí. Estamos viendo ahora premisas para la evolución de súbditos a ciudadanos, ¿no? Sí, es Muy correcto. bien. Siempre digo, cabe hacer esta reflexión. Luego nos preguntamos, eh, sobre todo nosotros desde lo institucional, cuando promovemos la participación ciudadana. Luego la pregunta es, ¿por qué es relevante participar? ¿Por qué es relevante la participación? ¿Por qué si hay elecciones es importante participar? Y a veces si nos vamos al extremo, podríamos irlo entendiendo de mejor manera. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo evolucionó la persona, pues el individuo, de súbdito, de súbditos a ciudadanos? La existencia del llamado Estado de Derecho, del Estado democrático, pues viene de las revoluciones liberales, que no hace tantos años, la revolución liberal que abrió cauce fue la inglesa, mediados de 1648 más o menos, y después la Revolución Francesa de 1789 son las que sientan las bases del Estado liberal, del Estado de Derecho, del Estado democrático. ¿Qué había antes del Estado como lo conocemos ahora? Bueno, pues existía el sistema feudal monárquico. En el sistema monárquico no hay derechos, no hay persona como lo vemos ahora y no hay ciudadanos, no hay derechos, no hay ciudadanía, la persona es súbdita de la corona, son sometidos pues a la autoridad real sin la posibilidad de ejercer derechos. La posibilidad de hablar de democracia, de hablar de derechos, es propia de los sistemas llamados liberales. Si bien se habla de democracia desde la antigua Grecia, dice que los griegos son los creadores del sistema democrático, no olvidemos que esas visiones democráticas se desarrollaron en un esquema arcaico donde había esclavitud. Dice el filósofo que en el viejo sistema de la democracia griega, un día un ciudadano de la calle opinó en la asamblea y un dios con su cetro le sonó en la cabeza diciéndole, usted cállese porque usted es esclavo, usted no tiene derecho a hablar. Ese era el viejo sistema de las visiones democráticas y pareciera ser, lo digo como reflexión, pareciera ser que los demócratas mexicanos, algunos, no todos, siguen pensando como en la antigua Grecia, ¿no? Creen que la democracia sirve nada más para mantener sus privilegios y que los otros somos súbditos, que somos esclavos todavía. No hemos logrado pues evolucionar en el pensamiento político para tener una visión de igualdad. De la antigua Grecia lo que rescatamos como principio es la igualdad de la persona, aun cuando había esclavos. Pero verán ustedes que el sistema democrático, la visión de la democracia, está asociada, por ejemplo, al arte, a la escultura, a la pintura. Los griegos tenían en su convicción de que una obra de arte, una escultura, una pintura, es bonita, es bella, se aprecia, cuando en la obra de arte hay armonía, pues. La armonía en la obra de arte genera una percepción, una buena percepción, pues, en la persona humana. Ellos decían, si ese mismo equilibrio que genera belleza en una obra de arte, si ese equilibrio lo trasladamos a lo social, y logramos que la vida social sea equilibrada, pues va a generar una disposición armoniosa para la convivencia. La armonía, pues, de ahí viene el principio de la equidad, la equidistancia, todos a igual distancia, un principio de igualdad que empieza a florecer en el pensamiento político,
Por eso reconocemos las bases del sistema democrático en la antigua Grecia, porque se hablaba ya del principio de igualdad, aunque no había reconocimiento todavía de derechos, de los derechos fundamentales como ahora los tenemos. La posibilidad del ejercicio de derechos, cuando pasamos ya de súbditos a ciudadanos, esa posibilidad del ejercicio de derechos descansa en la posibilidad de que exista el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Bueno, cuando la autoridad se sujeta al mandato constitucional, cuando la autoridad ejerce sus atribuciones con base en la ley, en el derecho, cuando está limitada, cuando la autoridad está limitada por el derecho, es posible la existencia de los derechos fundamentales. Si el incumplimiento a la ley, ya sea por particulares o por servidores públicos, no se sanciona, si no se sanciona el incumplimiento de la ley, a la ley, el Estado de Derecho no existe. Y las libertades y los derechos se vuelven papel mojado, dicen algunos, es decir, no valen. Debemos entonces entender que de la democracia, a los sistemas democráticos que se fundan a partir del Estado liberal, de la visión liberal del Estado, de la sociedad, del Estado de Derecho, esa democracia como forma de vida y sistema de gobierno solo puede ser posible, solo puede ser efectiva donde hay leyes y las mismas se cumplen. Y para que éstas se cumplan, se requiere de que los destinatarios de la ley eh, pues tengan una cultura de legalidad básica que oriente el respeto permanente de las leyes en una sociedad determinada. Si no hay una cultura de legalidad en la sociedad, de nada sirve que tengamos un buen derecho, de nada sirve una buena ley si la cultura social no está orientada por una visión de respeto a la ley. Verán ustedes en las teorías del Estado, habrán oído hablar del famosísimo contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Rousseau tenía una visión utópica del Estado eh, y fundamenta filosóficamente, aún de su visión utópica del Estado, de su visión filosófica, fundamenta filosóficamente la pena de muerte. Decía Juan Jacobo Rousseau que si la ley, vean ustedes, si la ley es una expresión de las expectativas de la sociedad, si la ley refleja las aspiraciones de un pueblo, ese pueblo, esa sociedad está obligada a respetar la ley, decía Rousseau. Y cuando un miembro de la sociedad incumple la ley, cuando falta al régimen legal, está declarando la guerra a la sociedad, es decir, reta a la sociedad, le declara la guerra, dice Juan Jacobo Rousseau en esta misma línea. Y si le declara la guerra, es enemigo de la sociedad. Y en la guerra, al enemigo se le mata. Esa era una visión extrema, tal vez, de Juan Jacobo Rousseau. Luego la suavizaba, dice, el enemigo es enemigo mientras mantiene el rifle en la mano. Bueno, tal vez es una visión extrema, pero refleja la necesidad de que la ley se cumpla y lo que ocurre cuando existe ley, pero la misma no se cumple. Es peor que si no hubiera ley. Bueno, digo, no siempre fuimos ciudadanos con derechos, no siempre fuimos personas en la extensión de la palabra. El pensamiento liberal tiene como base aunque no sean abogados, algunas de ustedes habrán oído hablar del jus naturalismo, del jus positivismo, es decir, del derecho natural, del derecho positivo. El pensamiento del derecho natural, de los derechos naturales, concluyen que las personas todas, sin importar su condición, todas y todos tenemos derechos. Los derechos son inherentes a la persona por el solo hecho de ser persona. Los derechos no se le otorgan a la persona. Los derechos son propios
de la persona, nace con ellos. Desde antes de nacer ya tiene derechos. No es que el Estado le reconozca derechos, no es que el gobierno le reconozca derechos, no. Los derechos son de la persona. Y el gobierno, el Estado, la autoridad, lo único que tiene que hacer es reconocérselos y respetarlos. Pero estas visiones no estuvieron ahí siempre. En el viejo Estado feudal, en la Edad Media, como ya he comentado, no había derechos, éramos súbditos y dependíamos de la buena o mala voluntad del monarca. Sin embargo, finalizada la Edad Media, las doctrinas liberales del justnaturalismo desarrollan la concepción de los derechos fundamentales de la persona. Y la revolución liberal tiene como único propósito limitar el poder del Estado, limitar el poder del monarca, limitar el poder del gobernante en favor del ciudadano. Ahora, ¿cómo se limitan esos poderes? ¿Cómo se exige el respeto de derechos al poder y cómo se logran limitar esos derechos? Digo, perdón, ¿cómo se logran limitar esos poderes políticos del Estado, del monarca, y favorecer a los derechos de la persona? De eso se trata, de eso se trató la revolución liberal, las revoluciones liberales que dieron como origen al Estado democrático que hoy conocemos. La revolución liberal deja atrás el pensamiento de los derechos naturales, deja atrás la visión clásica del derecho que había sido monopolizado e impuesto por la Iglesia y por el absolutismo del viejo régimen feudal. Hay una transición a partir del cambio de mentalidad que supone el nacimiento y el desarrollo de la ciencia moderna, y hay una ruptura con la vieja cultura de la Edad Media, del sistema feudal. Les comentaba hace un momento, la primera revolución liberal de la que se tiene registro en la historia es la Revolución Inglesa de mediados del siglo XVII, 1640-48. Los republicanos ingleses habían logrado decapitar al rey e instauraron la república en Inglaterra. Sin embargo, la república duró lo que duró el republicano. Cuando el republicano murió, los ingleses trajeron a otro rey y siguieron siendo monarquía. Sin embargo, la nueva monarquía estuvo acotada, se le impuso una constitución y la obligación de reconocer los derechos de las personas. Bueno, primero tuvo que reconocer los derechos de los lores, pero ya en la evolución del Estado liberal se reconoce el derecho de todas las personas sin importar su condición. Años después, se supone que los republicanos ingleses que fueron expulsados después de la revolución se diseminaron por Europa, y algunos de ellos son los que vienen a fundar el pensamiento liberal político que traerá como consecuencia la Revolución Francesa. Son propiamente las doctrinas liberales de los derechos naturales las que promueven y motivan la desaparición del absolutismo monárquico, es decir, la abolición de la monarquía absoluta y la instauración del Estado de Derecho. Dirán ustedes, pero todavía hay monarquías. Pues sí, Inglaterra sigue siendo una monarquía, como lo sigue siendo España, pero esas monarquías son más de tradición que de derecho. Hay un ámbito jurídico al que esas monarquías están sujetas. El poder del monarca, el poder del Estado ha sido regulado, y esa regulación del poder permite la vigencia de los derechos fundamentales. Así, las grandes revoluciones liberales, Inglaterra y Francia, buscan limitar, como ya hemos dicho, el poder político a favor de las libertades individuales de la persona, y para lograr este anhelado fin se toma como instrumento al derecho. Es decir, el derecho es el regulador del poder, y el poder, a su vez, es el ejecutor del derecho. El filósofo del derecho se pregunta, ¿qué sería del poder político sin el derecho? ¿Y qué sería del derecho sin el poder político? Si el poder político no estuviera regido por el derecho, sería la brutalidad andando, pues el poder a ciegas.
Si el derecho no tuviera un poder político que lo sustente y lo respalde, el derecho sería letra muerta. Entonces, poder y derecho, dice el filósofo, son como un arco. El arco es el derecho y la clave que cierra el acto es el arco. Esa clave, la piedra principal que lleva el arco, ese es el poder político. Si quitamos la clave que sostiene al arco, el arco se cae. Si retiramos el arco que sostiene la clave, el arco se cae. Es decir, son concomitantes, necesariamente van juntos. No son lo mismo, pero van invariablemente juntos. Sin poder político no hay derecho, sin derecho no hay poder político, al menos no legítimo. Y estas visiones son las que se configuran a partir de las revoluciones liberales. El, los derechos fundamentales de la persona son la bandera que se pone como límite al poder del Estado. Es decir, poder político, serás todopoderoso, pero tu límite está en el respeto a los derechos fundamentales. Y he de decirles que el fundamento principal o la base política, la base filosófica de la democracia, lo que le da vida al sistema democrático es la vigencia de los derechos fundamentales. La única razón de ser de la democracia, la única razón de ser del Estado de Derecho es el reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales. Hacer democracia no es hacer elecciones cada 3 o 6 años. Las elecciones son un resultado o son un derivado del Estado democrático, no son la sustancia. Hacer buenas elecciones no garantiza que el sistema sea democrático. Los indicadores que mueven un buen sistema democrático es la vigencia de los derechos fundamentales y su ejercicio efectivo. Si ustedes quieren saber qué tan democrático es un país como el nuestro, habría que revisar qué tanto se ejercen los derechos fundamentales. Están reconocidos, sí, no hay duda. Si algo tenemos son derechos en la Constitución y en la ley. El trato es qué tanto se ejercen. Y los fundamentos del sistema liberal, del sistema democrático, los encontramos justo en esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de la Asamblea General que emana de la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789, más de 200 años, más de 230 años tal vez. Y estos eran sus prolegómenos, vean ustedes. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Digo, 1789 todavía no había lenguaje de género. Y hablar de los derechos del hombre era hablar de los derechos de las personas. Tal vez si esa declaratoria se hiciera ahorita, diría que la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescindibles de la persona, o de hombres y mujeres. Dice, esa era la visión que le da sustento al Estado democrático. Si nos vamos a asociar, si nos hemos de asociar políticamente, es decir, si hemos de fundar al Estado, si hemos de constituir al gobierno, el único propósito que nos guía es el de los derechos naturales e imprescindibles de la persona. Es la razón fundamental del Estado. Su razón no está en otro lado más que en reconocer derechos y permitir que se ejerzan de manera efectiva. Luego, aquí viene la regulación. ¿Cómo limitar al Estado? Pues, ¿cómo limitar al poder político en favor del ciudadano? Si la visión de los derechos naturales, la visión del pensamiento liberal, del pensamiento político liberal, estaba en limitar el poder del Estado, el poder del gobierno, el poder del monarca en favor de los derechos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para limitar ese poder político que luego se torna absoluto y a veces hasta tiránico? El pensamiento político
imperante y que tuvo éxito y que le dio vida al Estado como lo conocemos ahora, el famoso Estado de Derecho, el Estado moderno, Estado de Derecho o Estado democrático, es esa concepción liberal del Estado y para que ésta tenga efectividad, lo que se determinó después de las revoluciones fue que para que el Estado exista, el Estado debe tener una constitución, debe haber una constitución. En el siglo XVIII y XIX, a este movimiento democratizador en el mundo se le conoció como el constitucionalismo, no el de Venustiano Carranza. No, este es un pensamiento filosófico, político del constitucionalismo que sentaba estas bases, ¿no? Si hemos de crear el Estado en una versión moderna, si vamos a constituir el poder político, debe haber una constitución. México tiene su constitución desde 1824, pero no cualquier documento pasa por constitución. Para que sea tal, para que se le tenga por constitución, ese documento debe llevar una declaración de los derechos fundamentales. Debe tener un capítulo, esa constitución, donde se reconocen los derechos humanos, las garantías individuales, como se les llamó en México, o derechos fundamentales, como se les llama en el contexto convencional internacional. Debe haber, pues, en la Constitución un reconocimiento de derechos fundamentales y una organización de los órganos de decisión colectivos inspirados en el principio de separación de poderes. En pocas palabras, la Constitución debe reconocer derechos, una vía para defenderlos cuando estos son agredidos por el propio Estado, por la autoridad, reconocimiento de derechos, una vía para defenderlos, mecanismos para hacerlos efectivos, y la Constitución debe tener por fuerza la regulación que tiene que ver con la división de poderes. La división de poderes no es solo una concepción política para los discursos de quienes andan en campaña o para quienes buscan degradar las decisiones del Estado cuando hablan de que se rompió la división de poderes. No, la división de poderes tiene una connotación esencial y que está vinculada a la distribución de competencias. En un Estado democrático, cada autoridad del Estado, cada ente de gobierno, tiene atribuciones reconocidas por la Constitución y por la ley. Y subsiste en este sistema político, en este sistema jurídico, subsiste el llamado principio de legalidad. Es decir, la autoridad solo puede hacer lo que le está expresamente permitido por la ley o lo que le está expresamente ordenado. La autoridad solo puede hacer lo que le está permitido u ordenado. Es un principio de seguridad jurídica y esa es la virtud de la división de poderes. La división de poderes distribuye las competencias del Estado para que éstas no se junten en un solo individuo y evitar así el abuso del poder. Entonces, la división de poderes entra aquí como un mecanismo de garantía para los derechos fundamentales. Si le ponemos equilibrio al poder, el poder dejará de ser abusivo y tendremos más oportunidad de ejercer derechos. Los ideólogos de la división de poderes, como Montesquieu en El espíritu de las leyes, ellos eran muy, ¿cómo les diré? No utópicos, eran muy creativos. Decían los liberales del siglo XVIII, ¿cómo vamos a evitar que el monarca, que el rey, que el gobierno, que el poder, cómo evitamos que haga el mal? ¿O cómo lo obligamos a hacer el bien? Y llegaban a una conclusión. No lo podemos obligar a que haga el bien, pero sí le podemos atar las manos para que no haga el mal. Y si le amarramos las manos para que no haga el mal, por deducción va a terminar haciendo el bien. Y ese atarle las manos al poder es la división de poderes.
Esa es la virtud, pues, de la división de poderes. Por eso decimos que la gran virtud política de la división de poderes está en la distribución de competencia entre los órganos del Estado. Así, el acto de autoridad es legítimo, un acto de autoridad es legítimo, es legal y es aplicable, es obedecible, sí y solo si el acto es emitido o mejor dicho, la autoridad que emite ese acto tiene competencia para emitirlo. Si una autoridad del Estado mexicano emite un acto para el cual no tiene atribuciones, el acto no es legítimo, no está revestido de legalidad y por lo mismo no estaríamos obligados a obedecerlo. Les voy a poner un ejemplo muy extremo, muy extremo, muy extremo. El 15 de septiembre de 2024 se publicó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la famosa reforma al Poder Judicial, que se mandata hacer elecciones para el Poder Judicial. Hubo juezas, jueces y magistradas, magistrados que impugnaron la reforma constitucional en la vía de amparo, a través del amparo. Y los jueces y juezas admitieron a trámite el amparo y emitieron resoluciones para suspender el proceso electoral. Es decir, se decretó en la vía de amparo, fue decretada la suspensión de la aplicación de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Algo que puede pasar a grave. En la historia de México, el último de los actos registrados de donde un poder del Estado va contra la Constitución, donde un poder del Estado desconoce la Constitución, fue en diciembre de 1857. Se había jurado la Constitución del 57 en febrero de ese año, y en diciembre del 57 el presidente de la República, entonces Ignacio Comonfort, decretó que la Constitución no sería aplicada. No era aplicable la Constitución. Es lo que se conoció como un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado trajo como consecuencia la famosísima guerra de 3 años, la guerra de reforma, 3 años de guerra, a causa del desconocimiento de la Constitución por un poder del Estado. En 2024, el Poder Judicial de la Federación va contra la Constitución en la vía de amparo. Pero luego vemos que la propia Constitución establece, la misma Constitución regula y la ley de amparo, establece que el amparo no procede en materia electoral. Es decir, el Poder Judicial de la Federación no tiene competencia para conocer de temas de materia electoral. Carece de competencia, pero emite actos en materia electoral. La gran pregunta es, ¿esos actos serán atendibles? Si el Poder Judicial de la Federación los está emitiendo fuera de su ámbito de competencia, en su competencia no está emitir actos en materia electoral. ¿Qué hizo el Instituto Nacional Electoral? Bueno, pues tampoco puede desatender una orden de un juez federal. Nos mantuvimos en, como dicen los abogados, ad cautelam, hasta que se determinó que el Poder Judicial de la Federación, al menos no los jueces de amparo, no tenían competencia para conocer de amparos en materia electoral, porque el amparo en materia electoral no procede. Es decir, había actos de autoridad que se habían emitido sin que la autoridad tuviera competencia para emitirlos. Esa es la gran virtud, pues, de la división de poderes. En la división de poderes, cada ente del Estado mexicano tiene competencias específicas para actuar, y cuando actúa más allá o fuera de su competencia, sus actos pues están afectados de nulidad. Casos complejos, pero digo, conocer la competencia del Estado, de las autoridades del Estado, nos ayuda a ser mejores ciudadanos, por decirlo menos. Bueno,
el sistema liberal, el sistema que crea el Estado de Derecho, ese Estado de Derecho que se funda a partir de una constitución y una constitución que reconoce derechos fundamentales, que reconoce la división de poderes, ese esquema de organización política es lo que le da vida al Estado democrático, al sistema democrático. Y el sistema democrático tiene algunos indicadores para valorar que realmente lo es. Se ha discutido mucho sobre la forma de gobierno democrático y se han hecho algunas críticas duras al sistema democrático, como las que el propio Churchill, el primer ministro inglés durante la revolución de la Segunda Guerra Mundial, a él se le atribuye aquel dicho de que el sistema democrático es el menos peor de todos los sistemas. Es decir, no es propiamente el mejor, pero es el menos peor, decía Churchill. Los griegos, los críticos del sistema democrático griegos eran más rudos. Decían que el buen sistema era la aristocracia. El mejor sistema de gobierno es la aristocracia. Es decir, el gobierno de los mejores, no de los encumbrados, sino de los que saben gobernar. Pero decían los griegos, la aristocracia se pervierte y se convierte en oligarquía. La antítesis de la aristocracia es la oligarquía y no favorece. Y cuando hablaban de la democracia, Polibio decía, bueno, la democracia no tiene antítesis porque de por sí es pervertida, porque ellos eran partidarios de la aristocracia. Pero bueno, en el sistema actual hemos llegado a la conclusión de que todas y todos las personas, hombres y mujeres, somos iguales, vivimos en un régimen de igualdad, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y esa configuración de derechos se da en un sistema democrático, y a partir de esa visión de igualdad, de pluralidad, de no discriminación, por decirlo así, se establecen algunos indicadores o estándares para saber si un sistema es democrático. ¿Qué debe haber en un sistema que se hace llamar democrático? Bueno, estos son algunos de los estándares que debe cumplir. Por ejemplo, ese sistema democrático debe de regular el derecho a votar y ser votados. El voto debe ser universal, sin discriminación alguna. En México, apenas hasta 1953, el voto se hizo universal, al menos para todos los mayores de 18 años. Entonces, en México sí el voto es universal. El voto de todas y todos los ciudadanos debe tener el mismo peso, debe tener el mismo peso electoral, es decir, no debe haber voto sobrevaluado, no debe haber voto ponderado. El voto de todos cuesta igual. Aunque a veces se devalúa cuando hay sobrerepresentación política, en un sistema con sobrerepresentación política, el voto de unos termina valiendo más que el de otros. Ese es un tema que debemos revisar. Luego, el ejercicio libre del voto debe ser libre de condiciones, debe ejercerse en igualdad de condiciones sin ningún sesgo. La libertad de elegir entre más de una posibilidad, es decir, entre distintas alternativas. ¿De qué nos serviría elegir si solo hay candidato único? Digo, ahí no hay elección, es ratificar lo que ya alguien decidió. Y verán que en la elección judicial, a algunos les llamará la atención, a otros tal vez no, que hay candidaturas únicas. Entonces, si hay candidaturas únicas, ¿qué caso tiene la elección? En un caso de esos no hay libertad al elegir. En un sistema democrático debe haber posibilidades, varias posibilidades entre las cuales elegir. Debe regir la regla de la mayoría y una regla de oro es que ninguna decisión de la mayoría puede restringir los derechos de las minorías y las reglas del juego democrático deben permitir la posibilidad de que las minorías puedan convertirse a su vez
en mayorías en igualdad de condiciones. Esto lo que nos dice de manera clara es que las reglas del juego democrático no deben favorecer indebidamente a una fuerza política, que no sea la fórmula de elección la que le dé el triunfo a una fuerza política, sino que sea eminentemente el voto ciudadano. En México seguimos debatiendo el tema de la sobrerepresentación política. En 2024 hubo crisis en el sistema porque se hablaba de un atraco a la democracia, porque hay partidos que traen sobrerepresentación política. Lo cierto es que el sistema electoral mexicano permite, reconoce un 8% de sobrerepresentación a los partidos mayoritarios. Y esa fórmula está en la ley desde 1993. Pasamos un régimen del PRI, un régimen del PAN, y luego volvimos al PRI, y la fórmula no fue modificada. En 2024, bueno, en 2022, mejor dicho, el presidente de la República propuso una reforma constitucional para modificar la fórmula de elección y evitar la sobrerepresentación política. Una fórmula que le permite al sistema asignar diputados conforme al porcentaje de votación de un partido. Si tiene el 10% de los votos, 10% de diputaciones. Esa fórmula se propuso, la representación proporcional pura, se propuso en el 22 y curiosamente los partidos de oposición al régimen votaron en contra, o mejor dicho, no la votaron. 2024 se aplicó la fórmula con sobrerepresentación. El 8%, espántense ustedes, el 8% de sobrerepresentación equivale a 40 diputaciones. Y 40 diputaciones de más en un partido son 40 diputaciones de menos en otro. Por eso les decía que luego el voto termina valiendo más para el que tiene sobrerepresentación que para el que votó por un partido que es subrepresentado. Ese es un vicio todavía de nuestro sistema electoral y creo que en el mediano plazo debe de corregirse. Pero bueno, son estos 6 indicadores que deben valorarse en un sistema democrático. Revísenlos y vean si nuestro sistema los cumple. A lo mejor en papel sí los cumple, pero en la práctica los cumpliremos. Y aquí viene la reflexión. Si el Estado mexicano fue dotado de una constitución, 1824, 1857, 1917, y la misma es valorada ampliamente como tal, como constitución, porque contiene un capítulo para regular derechos fundamentales y las reglas para hacerlos efectivos, y tiene división de poderes. ¿Será entonces México un verdadero Estado de Derecho, un verdadero Estado democrático? Tenemos constitución, se reconocen derechos, medios de defensa, división de poderes. Teóricamente somos un Estado democrático. Si su reflexión es que no, habría que valorar por qué carambas, teniendo todos los elementos de un Estado democrático, no hemos logrado consolidarlo como tal. ¿Y qué nos falta hacer? ¿A qué estamos obligados para lograr que el Estado se democratice y que el Estado de Derecho rija? Porque el derecho ya está escrito. Luego, mm, aquí viene una gran verdad. Si bien tenemos una constitución, tenemos reconocimiento de derechos, tenemos todo para ser un Estado democrático, un Estado de derecho. Los teóricos de la política, los teóricos de los sistemas democráticos, como Sartori, que es uno de los más reconocidos en la época actual, nos dicen esta gran verdad. Los sistemas políticos y los sistemas electorales no son milagrosos. No por el hecho de tener un buen sistema regulado, pues ya todo fue hecho, ¿no? El funcionamiento de un sistema democrático, de un sistema político, de un sistema electoral, requiere de una base mínima de cultura política y de legalidad en los sujetos que están comprendidos en su operación, ciudadanos y gobierno.
¿De qué nos sirve tener una buena estrategia, tener un buen Estado de Derecho, una buena regulación constitucional, si la cultura de política y de legalidad no coincide con esas expectativas del Estado de Derecho? Dicen los teóricos de la administración que no basta tener una buena estrategia para tener éxito. Es la estrategia y quién la va a aplicar, quién la va a desarrollar. Tenemos buena estrategia, pero si la cultura organizacional para desarrollar la estrategia no corresponde a las expectativas de la estrategia, pues de nada nos sirve la estrategia, no tendría éxito. Si fuéramos militares y somos los mejores estrategas en la milicia, pero tenemos un ejército de milicianos, de reclutas, de reclutados a través de la leva, pues aunque tengamos buena estrategia, no vamos a tener éxito si vamos a un ejército regular, a un ejército profesionalmente formado. Entonces creo yo que uno de los grandes déficits del Estado democrático, del Estado de Derecho en México, tiene que ver esencialmente con el fortalecimiento de la cultura política y de legalidad. Y las virtudes políticas, como cualquier virtud en la concepción aristotélica, la virtud se aprende haciendo. Aprendemos a caminar caminando, aprendemos a correr corriendo, aprendemos a cantar cantando, aprendemos a ser demócratas siendo demócratas. El día que nos dé por ser demócratas, seguramente vamos a configurar en el mediano plazo un Estado democrático. Luego, en esta misma línea teórico-filosófica del sistema democrático, además de los indicadores que vimos de el voto universal, el mismo peso para todos los votos, elegir en condiciones de igualdad, elegir entre más de una posibilidad, que rija la regla de mayoría y que las reglas del juego permitan que las mayorías un día sean minorías y que las minorías un día sean mayorías. Además de esas reglas, dice Bovero, Michelangelo Bovero, hay 4 verbos que debemos conjugar en un sistema democrático para que éste sea efectivo. Debemos tener el hábito de elegir, de representar, de deliberar y de decidir. 4 verbos que deben estar en los principios del quehacer democrático. Y preguntémonos, ¿qué tanto elegimos? ¿Qué tanto elegimos entre más de una posibilidad? Vamos a votar, pero ¿quién decidió que alguien fuera candidato o candidata? Digo, ¿quién decidió que la señora Sheinbaum fuera candidata? ¿Quién decidió que la señora Xochitl fuera candidata? ¿Quién decidió que Álvarez Maínez fuera candidato? Digo, de 100 millones de electores que tiene el país, de entre 100 millones, serían los más eh, idóneos para la elección presidencial. ¿Quién decidió que ellos fueran los candidatos? Entonces, con esa reflexión de quién decide quién sean los candidatos, valoremos qué tanto tenemos el derecho de elegir. Si realmente elegimos o solo confirmamos lo que alguien ya eligió previamente. Luego, la representación política. ¿Qué tanto el elegido representa al elector, al representado? ¿Qué tanto los representantes populares actúan con una visión social y política conforme a las expectativas de quienes los eligieron? O sea, ¿qué tan vive la representación política? ¿Qué tanto se delibera en los órganos de decisión y qué tanto se decide? ¿Qué tanto se delibera? ¿Qué tanto los órganos legislativos solo votan lo que otro poder les envió para ser votado? O sea, ¿realmente qué tanto deliberan? Les doy un norte. En los foros para la reforma de 2022 se presentaron 62 iniciativas de reforma constitucional. Hubo más de 60 iniciativas.
de reforma constitucional. Después de los foros de reforma, y les digo porque me tocó participar en uno de esos foros, después de los foros, la Cámara de Diputados armó su iniciativa de reforma constitucional y curiosamente era exactamente la que había enviado el Ejecutivo. Es decir, la Cámara de Diputados ignoró 61 iniciativas y solamente tomó íntegra, literal, la que había enviado el Ejecutivo. Es decir, no hubo deliberación y por eso la decisión fracasó. Una reforma constitucional que no llegó a ningún lado. Pienso yo, si esa representación política tuviera una visión genuina del interés social y político, no atendería solo lo que el Ejecutivo le dice, sino que habría un espacio real de deliberación, una deliberación en igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas y se podría llegar a una conclusión de todos. Es decir, una decisión no única, pues no monolítica, sino una decisión donde todos, en la que todos participaron para construirla. Entonces creo que un gran vicio de los órganos de representación política del Estado mexicano es que no representan mucho, que no deliberan y por eso las decisiones que se toman no siempre van revestidas de legitimidad suficiente para ser atendidas. Creo yo que la estructura ya está dada, ya está, digo, ya está una estructura para elegir, para representar, para deliberar y para decidir. Las reglas del juego están hechas. Tal vez lo único que nos falte es entender la razón de ser de estas reglas y aplicarlas. Digo, ¿de qué sirve tener una constitución si terminamos actuando a capricho del poder? Luego, eh, la, los sistemas democráticos, cerramos ahí la idea de democracia. El Estado democrático se funda en el principio de la igualdad, de los derechos. El sustento de la democracia son los derechos fundamentales, las libertades. Esa es la razón de ser de la democracia. La democracia no es hacer elecciones, las elecciones son tema secundario, ¿no? La esencia del sistema democrático son los derechos, las libertades, las libertades. Y vamos al tema de las libertades. La libertad supone necesariamente responsabilidad. La responsabilidad supone cultura de legalidad. La libertad no es cosa fácil, dicen los filósofos, decían los filósofos antiguos. La libertad tiene dientes. La libertad pesa porque supone responsabilidad. La libertad impone hacerme cargo de mis decisiones. Y por eso es que instintivamente, no fácilmente, la persona humana decide ser libre. A veces mm, le resulta más cómodo permanecer sujeta a un régimen patriarcal a liberarse. La historia de la humanidad o el desarrollo de la humanidad está íntimamente asociado a lo que es el desarrollo de la persona. Perdón, para La calentar. persona nace y está sujeta al régimen familiar hasta que se emancipa, llega a la mayoría de edad y se libera, ¿no? Sigue su propia ruta. Pero luego hay personas que aunque se liberen físicamente, siguen sujetos a ese régimen. O sea, la liberación no es cosa fácil. Cuando el ser se libera, cuando la persona se libera y no sabe qué hacer con su libertad, corre el riesgo de perderse. Pero bueno, ese es es otro cantar. Vamos a la libertad que supone responsabilidad. Si soy libre de mis actos, asumo responsabilidad de los mismos. Y asumir responsabilidad, pues, implica conocimiento, ¿no? Aquí la cultura de legalidad de una sociedad determinada se entiende como el conjunto de conocimientos, creencias, símbolos, usos, costumbres,
esa cultura, pues, es ese acervo de las personas que se tienen en los miembros de una comunidad. Y esa formación cultural, esos principios, valores, símbolos, usos, costumbres, son los que terminan decidiendo nuestra actuación, nuestro modo de ser, nuestro carácter y nuestra forma de ser. Esa identidad con principios y valores de una comunidad determinada es la que determina las razones para obedecer a las normas de la comunidad. Si no hay identidad con una comunidad, si la persona no se siente identificada, no tiene sentido de pertenencia con esa comunidad, pues las reglas del juego no fácilmente las asimila y no fácilmente las atiende. Les pongo un ejemplo muy simple. Hay pueblos del país que son un desorden vivo. Digo, casi todo el país, pero hay otros que más. Piensen, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes conoce Tijuana. Tijuana, aunque hay un orden a veces admirable, también hay un ámbito de desorden que asusta. Ciudad Juárez, eventualmente Reynosa, no tanto Reynosa. Reynosa todavía es un pueblo de sanas costumbres y vive uno tranquilamente, pero Ciudad Juárez o Tijuana son esquemas muy difíciles. Yo estuve mucho tiempo revisando el quehacer social, cómo la gente se comporta en esos pueblos y encontré un rasgo distintivo. El desorden tiene que ver con las personas que no son originarias de esos pueblos. Quien no nació y creció en Tijuana no le tiene aprecio a lo que Tijuana es. Quien está ahí de paso o llegó ahí a lo mejor hasta de mala gana, no tiene un comportamiento conforme a los usos y tradiciones de Tijuana. Es decir, el desorden se genera cuando no tenemos identidad con los hábitos, con los usos, costumbres de un pueblo determinado. Entonces, la posibilidad del orden, la posibilidad de asimilar como propio un orden jurídico, está en la identidad que tengamos con la comunidad. Si no hay identidad, pues no es muy dable que atendamos las normas que regulan la convivencia gregaria. Entonces, una ruta para hacernos de cultura de legalidad es sentir o tener sentido de pertenencia a una comunidad determinada. Es como pertenecer a una familia. Imagínense una persona, al menos en la tradición antigua, la familia impone normas de conducta, pero un miembro de la familia, fuera de la familia, si su pensamiento y su responsabilidad no quedó bien consolidada, un día que está fuera del núcleo familiar, modifica sus estándares de comportamiento, es decir, se hace desordenado, como el hábito ancestral de no fumar, por ejemplo, en delante de los mayores, porque estamos en la familia, pero fuera de ese núcleo familiar, pues no hay los mismos estándares de respeto. Luego entonces una comunidad, un estado, un estado, una sociedad, un municipio, vamos, una comunidad grande o pequeña, debe preocuparse por fomentar la identidad de la persona con lo que la comunidad es, como una condición de cultura, de legalidad que nos permita mantener el orden. La cultura de legalidad no trata solamente del conocimiento que el individuo tenga de la ley. No solo es conocer la ley, más bien la cultura de legalidad lo que revisa es que, además de que conozco la ley, ¿qué motivaciones tengo para respetarla? Es decir, ya conozco la ley, pero ¿qué motivaciones tengo para respetarla? Si me desarrollé en una cultura del atraco, en una cultura donde el que no tranza no avanza, en una cultura donde nadie se forma y solamente yo me formo, solamente yo hago fila, en una cultura donde soy el único que respeta las normas y por eso soy desgraciado,
¿qué expectativa o qué incentivos hay para cumplir la ley? Dice la República de Platón que en tierra de injustos, el justo es desgraciado. Entonces, si no hay incentivos para cumplir la ley, instintivamente la ley no se va a cumplir. Entonces, no es solo conocerla, sino tener incentivos válidos, positivos para respetarla. Y esos incentivos los construimos entre todos los miembros de una comunidad. Es responsabilidad de todos los miembros de una comunidad lograr construir una cultura de legalidad que permita los estándares básicos del orden. Ahora, se preguntaron, ¿y qué tiene que ver esto con la democracia? Bueno, si la democracia tiene como sustento a los derechos fundamentales, ¿qué derechos podríamos ejercer en una sociedad en desorden? Ningún derecho podremos ejercer, porque la ley del más fuerte es la que impera. Entonces, una cultura de legalidad estándar que permita un orden estándar de comportamiento social, pues facilita el ejercicio de derechos. La cultura de legalidad en los regímenes democráticos comprende un conjunto de reglas que se fundan en una cultura basada en criterios y principios, como es la libertad, la dignidad de la persona, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, laicismo y la responsabilidad. Son principios y valores que a su vez responden a los derechos fundamentales de la persona. Sin la comunidad con estos principios, si en nuestra conciencia del ser y del quehacer en la vida gregaria no tenemos en cuenta estos principios para nosotros mismos y para nuestros semejantes, pues, ¿qué posibilidad hay de ejercicio de derechos? Digo, si no cumplo la ley, ¿cómo el derecho del prójimo quedaría garantizado? Si el prójimo no cumple la ley, ¿dónde quedan mis derechos? Es decir, el sistema democrático nos obliga a tener una visión social integral, una visión completa, holística, sistemática, sólida, de lo que somos como individuo y lo que somos como grupo, y no dejar pasar, digo, preocuparme por mi régimen, cumplir con mis obligaciones, y cuando veo que el otro no las cumple, obligarlo a que las cumpla. Es algo complejo, pero si no lo hacemos, nunca vamos a avanzar. Bueno, vamos generando aquí ya algunas conclusiones de las premisas fundamentales del Estado democrático, del Estado de Derecho. Y vemos, por ejemplo, que el Estado mexicano está obligado a garantizar en lo público y en lo privado un elemento que es esencial para la vida en sociedad, que es la educación de las personas libre de dogmas y sofismas. Debe ser una educación que libere. Dicen los teóricos de la educación que si la educación no libera, si no genera conciencia crítica, entonces no es educación. Si la educación no es buena, es decir, si la educación no libera, es mejor no darla. ¿Por qué la educación es clave para la construcción del Estado democrático? Hay una de las obras monumentales de Aristóteles es la Revolución. La Revolución de Aristóteles. Y su premisa es que la revolución destruye la sociedad, la revolución destruye al Estado. Y la mejor manera de prevenir la revolución es educando al individuo, instruyendo al individuo para que aprenda cuáles son las reglas del juego en sociedad, en un ámbito libre, deliberativo. Si no educamos a la persona, eh, pues un día se revierte contra la sociedad misma. Y a la educación, para hacerla democrática, debemos ampliarla a los sistemas. Digo, debemos saber todas las personas, no importa a qué nos dediquemos, debemos saber lo básico de un sistema político,
¿Para qué sirve el sistema político? ¿Cuál es la utilidad del sistema político? ¿Cómo se configura el poder político? ¿Qué son los partidos políticos dentro de un sistema electoral, desde un sistema político? ¿Por qué es relevante prepararnos en esa materia? Bueno, si los partidos políticos son el único acceso al poder y todas y todas las personas tenemos derecho de acceso al poder, pues creo que debemos preocuparnos por las vías de acceso al poder y una de las vías son los partidos políticos y debemos preocuparnos no solo por constituir partidos políticos, sino por su vida interna, aunque la ley dice que nadie se puede meter en la vida interna de los partidos, pero si no regulamos la vida interna de los partidos, la elección de dirigentes y de candidaturas, el principio de elegir nunca se va a dar. Nos van a dar candidatos ya hechos y solo los vamos a ratificar. Es decir, debe haber una regulación básica, ordenada, para la vida interna de los partidos, sus dirigentes, sus candidatos, y empezaríamos entonces a construir el sistema democrático. Debe haber, para el poder político, debe haber un órgano de control efectivo, no como la Secretaría de la Función Pública o un auditor superior del Estado. Cuando el ente de control, cuando el órgano de control es parte del órgano controlado, pues de nada sirve, es como sacar el escape del carro y volverlo a meter al motor. De nada sirve. Debe haber pues un órgano de control que audite el ejercicio del gasto y audite de manera administrativa, es decir, que audite la toma de decisiones, un órgano de control que revise si las decisiones fueron tomadas conforme a la ley. Digo, si tuviéramos un órgano de control, no andaríamos con necesidad de amparos en relación al segundo piso, por ejemplo. Si hubiera un órgano de control que audite no solo el dinero, sino que audite las decisiones del poder, se requiere un órgano de control. Si el poder no tiene controles efectivos, el poder se autodestruye y destruye todo lo que hay en su entorno. Digo, es cosa simple de entender. Se trata pues de asegurar que todo incumplimiento a la ley sea efectivamente sancionado. La posibilidad de sanción es lo que soporta el Estado de Derecho. Si no hay sanción al incumplimiento de la ley, el Estado de Derecho no existe. Si el incumplimiento de la ley no se sanciona, estamos en un severo riesgo. Si no sancionamos el incumplimiento a la ley, es como construir casas en el arroyo y esperar que el agua le dé vuelta por otro lado y no la respete. Absolutamente nunca nos las va a respetar. El agua se las va a llevar. Y eso ocurre con nosotros si no hacemos que la ley se cumpla. Es mejor que no hubiera leyes, a tener leyes que no se cumplan. ¿Cómo un Estado puede ser Estado de Derecho cuando no es capaz de sancionar a sus delincuentes y tiene que depender de un gobierno extranjero para sancionarlos? Pero bueno, ahí esa es harina de otro costal. Entonces, las libertades suponen responsabilidad y cumplir la responsabilidad favorece el orden social y a todos favorece. Cierro con estas ideas sobre la sociedad del siglo XXI. Una sociedad que no logra generar conciencia de lo que le destruye. El siglo XXI arrastra los resabios del existencialismo, que los efectos del existencialismo son conocidos como decadentismo. El decadentismo es la degradación del ser, es la desesperanza del ser, es el individuo que no sabe qué hacer con su libertad y termina autodestruyéndose. Todavía hay esquemas de gente que se autodestruye. No les quiero poner ejemplos porque luego sonaría a discriminatorios, pero el finales del siglo XX y el XXI están caracterizados por el decadentismo, es decir, actitudes contrarias al uso racional de nuestras facultades humanas. ¿Cómo les pondría un ejemplo simple? Bueno, el decadentismo se da en todos los ámbitos. Les voy a poner uno que no destruye tanto, como es el arte.
El siglo XX, ahí proliferan los estilos artísticos degradados, que el solo verlos se revuelve el estómago. ¿O no les ha tocado ver una obra de arte que nada más de verla de escalofrío se revuelve el estómago? Ese es producto del decadentismo, de personas que no le encuentran sentido a la vida y que se van autodestruyendo. Así finalizamos el siglo XX, iniciamos el XXI, y esto tiene que ver con otros fenómenos como el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico le ayudó al individuo a dominar la naturaleza, pero nos esclaviza. Ahora el individuo es esclavo de la tecnología y ha destruido la fuente de vida que es la naturaleza. Esa es una característica degradante finales del siglo XX y del XXI. Es decir, tenemos desarrollo, pero parece que es decadente porque el desarrollo más destruye que construye. Estamos en una sociedad líquida, dicen los teóricos, líquida porque nada se consolida. Las personas tienen una cultura ¿cómo les diré? Una cultura donde no le dan importancia real a las cosas, viven el día, no se comprometen. Ya no hay una familia tradicional que tiene hijos, nietos y bisnietos. La gente vive un día en un lado y otro día en otro, tiene hijos de un modo, tiene hijos de otro. Es decir, una sociedad medianamente desintegrada. Y impera el relativismo de principios y valores. La gente llega a creer que los principios y valores de convivencia humana son relativos, que eventualmente se cumplen o eventualmente no se cumplen, o se cumplen según voluntad, según interés. Es decir, vivimos en una sociedad que si nos descuidamos va al despeñadero en el mediano plazo. Es decir, en un ámbito donde las responsabilidades se han diluido y que pareciera ser que el mundo tiene dueño y que los dueños del mundo generan riqueza, ganancia, a una costa de la vida de los demás. Y ahí es donde, si logramos generar conciencia de estas condiciones de vida del siglo XXI, si logramos generar conciencia de lo que somos, eventualmente podríamos lograr generar conciencia en el prójimo, en el arte, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, lograr configurar una visión más respetuosa del sistema en el que vivimos, bueno, de la naturaleza, de la que nos da vida, y tal vez logremos salvar nuestro entorno si nos pusiéramos a trabajar el día de hoy. Y en la vida democrática, en la vida política, los que se dedican o nos dedicamos a los quehaceres sociales y políticos, creo que debemos generar conciencia de lo que somos y liberarnos de la opresión impuesta y generar un cambio más positivo. Miren, cierro con esta idea. La libertad en la vida actual es tan efímera que el sistema nos hace creer que somos libres cuando estamos más oprimidos. Hay una alegoría a la libertad, dice uno, que el sistema social nos deja libres cuando sabe que no vamos a ningún lado. Es decir, ya cuando nos amansó, nos libera porque sabe que no vamos a ningún lado. Y eso es complejo, pues reflexiónenlo y hagamos conciencia de dónde estamos y tal vez en el mediano plazo logremos avanzar. Ahí cierro esta participación, Roberto, auditorio, y muchas gracias por su paciencia. Estimado maestro, la verdad es que es un total privilegio poder cosechar y poder abrevar de no solamente su amable conocimiento, que es producto de años y muchos años de reflexión, de trabajo público honorable. La verdad es que eh, yo creo que los 144 asistentes, que además me parece una extraordinaria auditorio, más los que están conectados, como en esta sala que somos otras 10 personas,
hemos realizado apuntes que no solamente van a lo teórico, sino a lo práctico. Coincido totalmente en esta idea de que generar conciencia es construir libertades y este espacio, este foro, este diplomado al que hoy asistimos de manera voluntaria, sí como ciudadanas, sí como ciudadanos y también para entender cómo el poder político puede construir mejores comunidades, fortalecer la democracia y las libertades. Quisiera, estimado maestro, si usted nos lo permitiera, abrir los micrófonos a algunas participaciones del el gran número de personas que tenemos interesadas aquí y que sé que tendrán alguna pregunta, alguna apreciación, algún comentario. Si usted nos lo permitiera, abriríamos los micrófonos de esa manera. Adelante, Roberto. Y lo haríamos, tienen, sea en el chat o que levanten su manita virtual, que tienen en su pantalla para poderles dar la palabra y que puedan interactuar con el maestro Matías. A lo mejor puede ser de viva voz, ¿no? Vamos a darle la palabra a el maestro Otoniel Chávez, quien además de ser un gran líder social, es exalcalde del municipio de Genaro Codina y actual regidor del H Ayuntamiento. Adelante, adelante. Gracias, buenas noches, maestro, buenas noches. Primeramente agradecer a maestro Galaviz, pues, por esta organización tan interesante y para todos los que estamos aquí. No dejamos de aprender cada día, maestro Matías, pues muchas gracias. Le agradezco su exposición y esos conocimientos que nos aporta a todos, ¿verdad? En lo personal se me hace muy interesante este tema, ya que me llamó mucho la atención, maestro Matías, que habla de una pregunta que dijo usted: ¿qué nos falta para que seamos un estado realmente democrático? Sin embargo, usted hizo un apunte muy importante de, pues contamos con todo, ¿verdad? Tenemos las leyes, tenemos la constitución, este, pues tenemos todos los controles. Sin embargo, hemos fallado a lo mejor como sociedad, que eso sería un punto. Usted hablaba de educación. Yo creo que la educación la vemos solamente, también soy maestro, ¿verdad? De secundaria. Y no es eso, no es el enseñar, nos falta esa cultura política, social, que nos convierte en ciudadanos verdaderamente críticos. Pero esto es un badaje de muchas cosas que pienso yo, ¿verdad? Que responden a esto. Por ejemplo, tenemos todo, tenemos las leyes, tenemos todo. Sin embargo, tenemos también un estado débil aún en muchas situaciones. Yo pienso que pues cada gobierno que entra a administrar la ley, a administrarnos como ciudadanos a nivel federal, pues siempre trae sus propias ideas, cambia todo o gran parte de todo, con una idea, pero y luego también vuelve a fracasar porque cada gobierno, hemos dicho esto, va a haber cambios, cada 6 años hay cambios, todos buscando una respuesta. Sin embargo, nadie la ha encontrado porque pues la sociedad, los estudiosos de la sociología se darán cuenta que somos un ente cambiante día a día. Entonces es muy complicado lograr ese objetivo. Entonces yo sigo pensando que tenemos un estado débil, donde todavía existe impunidad, corrupción, instituciones secuestradas a intereses políticos de grupos, ¿verdad? Que en ese momento gobiernen y que eso corresponde a eso. Igual pienso también que tenemos una sociedad, decepcionada también de resultados, donde por ello es que la sociedad también no participa tanto. Lo hemos visto, en la participación electoral, ya votando, pues si vemos de un padrón de, no sé, vamos a decir así números, de 1,000, están participando yo creo que unos 400, rara vez a veces 500, ¿verdad? 600, por poner un número así, un 40%. Entonces, quiere decir pues que existe una sociedad pues desinteresada en lo que nos está pasando, y eso también sí nos debe de preocupar, porque entonces
pues cómo vamos a cambiar, cómo vamos a participar dentro de la democracia si nosotros mismos somos apáticos como ciudadanos. Por eso sí se agradece mucho este diplomado y esta buena organización, maestros, porque nos da luz, ¿verdad? Para cambiar dos o tres personas que en su forma de pensar también en nuestros lugares de donde somos también nosotros. También pienso pues también que existe una desigualdad social en ella, pues, donde se aprovecha mucho de ello. Y no quiero ir muy lejos, pero simplemente en las elecciones, pues, hay gente muy vulnerable en cuanto a, a su situación económica, a su situación de educación. Entonces, todo eso lleva a la sociedad también a que sea corrompida finalmente, que sea eh, motivada pues a irse por un lado, pero sin razonar ni siquiera lo que está haciendo. Entonces, por eso pienso también yo que esa desigualdad social y económica que está en todo el país, pues es difícil llegar a pues a contestar esa pregunta, maestro, que nos pone ahí como un tabú para poderla contestar después de esta gran participación. Y bueno, pues entonces mi participación cierra agradeciendo y diciendo que tenemos un reto, todos los que estamos aquí, ¿verdad? De llevarnos esa tarea, pues, de difundir, de invitar a la sociedad a que nos sigamos preparando para no caer en ese detalle. Y si podemos aportarle un granito de arena como el que hoy hemos recibido, pues creo que se agradece mucho. Yo de mi parte, muchas gracias. Tenemos un papel muy importante, todos los que estamos aquí de cultivar, de educar con una palabra, un pensamiento que nos lleve a cumplir con un poco de lo que sí podemos dar como ciudadanos o buenos ciudadanos. Muchas gracias, pues desde Genaro Codina, se les agradece a todos esta invitación y gracias, maestro, felicidades por esta ponencia. Muchas gracias. Gracias, Otonel. Daríamos paso a Alejandra Bautista. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, saludándolos con mucho gusto. Y pues totalmente coincido con el compañero Otoniel, mi participación versa prácticamente hacia lo mismo, la importancia que tiene. Se fue el sonido, Alejandra. Apagó su micrófono. Apagaste tu micrófono, Ale. Ahí ya me escuchan, La escuchamos, sí. ahí también. ¿Sí me escuchan ahí? Se Sí, escucha correcto. adelante, Ay, Alejandra. ok, una disculpa. Bueno, mencionaba que de igual forma que el compañero Toniel, mi participación versa en que es muy importante que conozcamos los derechos fundamentales, pues protegen la dignidad, promueven la igualdad, empoderan a las personas, regulan las relaciones sociales, tienen, pues como su nombre los dice, una función fundamental en la sociedad misma que yo creo que es muy importante que personas que estamos involucradas política y socialmente dentro de un núcleo, tenemos que conocer. Igual yo soy, bueno, fui estudiante de Derecho, ya hace muchos años que egresé, pero me remontaba a mis tiempos y yo decía, bueno, ¿por qué vemos la Constitución? ¿Por qué empezamos por esto tan aburrido? Uno ya después le da sentido a las cosas y yo digo, bueno, pues es que la sociedad versa totalmente en estos principios tan sencillos. Cosas muy sencillas se vuelven complejas y yo pienso que si nuestros gobernantes y nuestros partidos políticos y todos quienes nos inmiscuimos en la participación social supiéramos un poco de estos principios, pues sería algo totalmente diferente. Entonces, agradecerle, doctor, al tocar estos temas que parecieran tan sencillos, pero que son tan importantes, y sobre todo, como mencionaba el compañero, felicitar a quienes creemos plenamente que solamente se logra cambiar la sociedad metiéndose uno de lleno en el tema y actuando por voluntad propia. Hasta ahí queda mi participación. Felicitar a los compañeros y también al presidente Roberto Galaviz, quien yo creo que tuvo esta iniciativa tan importante de que se nos faciliten las herramientas y sobre todo pues que se nos tome en cuenta quienes tenemos intenciones de cambiar esta sociedad tan
tan dañada. Sería todo. Gracias, Alejandra. Fue Alejandra Bautista, abogada, emprendedora y ex candidata a alcaldesa de la capital en Zacatecas en 2021. Cedemos la palabra a Ricardo Castro, ingeniero eh, de León, Guanajuato, de Guanajuato y avecindado actualmente en Sombrerete, presidente de nuestra comisión municipal en el municipio minero de Sombrerete. Gracias, presidente. Agradecerle, maestro, igual como mis compañeros. Y pues yo quiero hacer una pequeña reflexión y si también se puede, una pregunta, si no, pues quedará la reflexión, ¿verdad? Para todos. Es sobre lo del postulado que decía Michelangelo y que usted, pues, identificó muy bien sobre las cuatro vertientes, ¿verdad? De un Estado democrático, que es los cuatro verbos, que es elegir, representar, deliberar y decidir. Ahorita con las transformaciones democráticas que ha tenido nuestro país, considero que pues se va avanzando, ¿no? Va evolucionando un poco la cultura democrática, no solamente del pueblo, sino también de quienes representan el poder, en el sentido de que el mismo poder público y los poderes políticos se han abierto un poco más, y ahora lo escuchamos, que a las consultas populares, ¿no? Que a las encuestas para poder elegir a los candidatos en los procesos internos de los partidos políticos. E incluso, pues, después de todo ese giro que se vio en el 2018, pues los partidos de oposición también se abrieron a especies de consultas, incluso ahí quisieron copiar el modelo de las mañaneras, todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un sistema un poco más abierto y obviamente culturalmente hacia lo democrático, pues con una evolución notoria. Sin embargo, y también lo identifica usted muy bien, caemos en la cuestión, nos vamos en el verbo que es deliberar, que aún todavía en el corporativismo mexicano no ha permeado como tal. En el sentido de que cuando vemos en el Congreso de la Unión, cual sea las cámaras, vemos el sentido de las votaciones, pues obviamente, pues ni tal pareciera, sino estrictamente viene siendo una línea, ¿verdad? Que sigue siendo herencia y sigue siendo adoctrinamiento de la política mexicana del siglo pasado. Entonces, en ese sentido, pues yo pienso y pues ahí va hacia la pregunta hacia usted si estamos dirigiéndonos hacia una evolución política en el sistema democrático mexicano, en el sentido de que ya se avanzó con la primera etapa, ¿no? Que es la de elegir y representar. Evidentemente ahí sí ha habido una evolución considerable y en el punto en donde no ha habido como tal el avance, pero yo quisiera saber si desde su óptica o desde su gran estudio que tiene hacia la democracia nacional, pues en realidad sí nos vamos encaminando hacia ello o podemos caer en un círculo vicioso que nos genere retroceso, ¿verdad? Y a lo mejor para darle ejemplicidad a esta opinión, pues vámonos al país vecino, que es el sistema democrático de los Estados Unidos, que aunque pudiera ser algo diferente, puede ser en la modernidad democrática algo con el que nos podemos comparar, dado que en el Congreso estadounidense, pues muchas veces vemos en las noticias públicas que incluso cuando el Ejecutivo manda una iniciativa o algo que se tenga que discutir en el Congreso, no solamente tienen que preocuparse por el cabildeo o por el sondeo con el partido de oposición, sino que también tienen que procurar el aseguramiento del voto en la Cámara por su partido, por el partido gobernante, ¿no? También tienen que preocuparse por ese cabildeo porque ahí los representantes, los que ya fueron elegidos, pues primero consultan hacia su electorado, porque en el sistema democrático estadounidense, pues una mala decisión o un voto en sentido contrario a lo que piense su electorado les puede costar incluso su carrera política. Claro, por el sistema y cultura democrática que tienen los Estados Unidos.
trasladándolo otra vez a México, que aún todavía no vemos esa cultura, que aunque el gobierno y los parlamentos han adoptado el modelo abierto, aún no hemos nosotros el visto tangiblemente o el poderlo presenciar, el hecho de que el representante del legislativo se baje al terreno electoral y pueda primero sondear la participación ciudadana para la toma de decisiones, después los principios que él representa, ya sea por su instituto político, y ya después valorar los otros intereses que pudiera haber, ¿verdad? Entonces, espero haya dado a comprender un poco la idea hacia esa pregunta fundamental, ¿verdad? Si el sistema democrático o la cultura democrática mexicana va avanzando hacia ese punto al que se pudiera llegar de manera idónea, o los vicios que ahorita estamos viendo, como un ejemplo que usted dijo en las consultas que hubo a la reforma en diciembre, pues nos están generando a lo mejor algún vicio del que México podría caer y nos pudiéramos arrepentir en lo futuro próximo. ¿Cómo no, Ricardo? Queda una mano levantada, Roberto. Ángel Hernández. Sí, vamos a escuchar a Ángel y posterior el maestro podría responder a la respuesta de Ricardo. Gracias, Ángel Hernández, compañero también líder y con funciones en el pasado como militar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, presidente Galaviz, un gusto saludarlo. Maestro Matías, un gusto de tener pues aquí, como dijo el presidente, nutrirnos de sus conocimientos, que la verdad, pues nos abren el panorama hacia lo que es la parte política, ¿verdad? Porque muchas veces nada más lo vemos en la tele y pues no entendemos mucho de ello, ¿verdad? Saludo también a todos y cada uno de ustedes, participantes, un gusto verlos. En referente a a la pregunta que hacía de qué nos hace falta para hacer un Estado de Derecho, justamente el día de ayer yo veía una cita de un autor de nombre Cass Sunstein, que nos dice que la polarización surge cuando las personas se rodean únicamente de quienes piensan como ellas, lo que amplía sus creencias y reduce su capacidad de entender a los demás. Considero justamente que es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Que estamos en una sociedad polarizada que hace que nos vayamos a donde más nos conviene pues desafortunadamente esa posibilidad de sanción que menciona pues para el Estado de Derecho pues se refleja en una constitución violentada, en una constitución usurpada, ¿verdad? Por esta mayoría cuantitativa que actualmente tenemos en la administración de las leyes y del poder. Entonces, la pregunta que se me genera en relación a todo esto es, pues, ¿cuál es la razón para, sí, cuál es la razón para buscar el poder, ¿verdad? Realmente esa es como la pregunta que me surge ahorita de todo el conocimiento que nos comparte y de lo que hemos visto. Muy bien, Ángel. Roberto, si me permite, de manera breve, Adelante, sí. para ir cerrando, como lo dicen, de atrás para adelante, ¿no? Hay una pregunta fundamental, Ángel. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer o dejar de hacer lo que hacemos eventualmente? Los filósofos racionalistas llegaron a la conclusión que la razón es esclava del deseo. Lo que mueve a la persona es el deseo, la ambición. Eh, y el problema es que cuando se le da rienda suelta al deseo, el día que no lo satisface, la persona enloquece. Y pareciera ser que la clase política luego enloquece porque lo que hacen no es propio de un ser racional. eh, el proceso de instrucción, la educación, lo que nos ayuda es a darle herramientas a la razón para moderar las formas de cumplir el deseo. Es decir, el deseo, la ambición no son moderables por la razón, pero la razón sí puede determinar los medios para atender esos apetitos. Si cultivamos la razón, moderamos los hábitos. ¿Qué es lo que nos lleva a buscar el poder? Pues debería ser la virtud de servir. Si lo que nos lleva al poder no es la virtud de servir,
pues entonces no hay virtud en el poder. Ese es el gran problema. Eh, Ricardo, ¿será que estamos realmente en un proceso de avanzada, de cambio? Yo le diría que dimos vuelta en círculo. Hay quien dice que hemos retrocedido 30 años. Yo le digo, no, no hemos retrocedido, no hemos avanzado. El sistema empezó a pluralizarse circunstancialmente. Las reglas del juego son las mismas. De hace 35 años, ahora son las mismas reglas del juego. Entonces, si las reglas del juego no han cambiado, el sistema político no va a cambiar. Hay que cambiar las reglas del sistema electoral. Si no las cambiamos, circunstancialmente se pluraliza, circunstancialmente se monopoliza nuevamente. Es empezar por cambiar las reglas del juego, pluralizar el sistema y tal vez si empezamos a trabajar hoy en 30, 40 años, veremos los resultados del proceso democratizador. Pero hay que cambiar las reglas del juego. Por buena voluntad nada se hace. Hay que obligarnos a hacerlo. Alejandra, los principios que rigen la sociedad, pues no, como dice, no tienen dificultad de entenderlos. Están sistematizados, están regulados. Lo que hace falta es hacer conciencia de para qué sirven y qué pasa si no los cumplimos. Hacer conciencia es lo que nos permite ver más allá de la cubeta, salir de la cubeta y darnos cuenta de lo que hay y empezar a transformarlo. Eh, Otoniel, lo que el sistema democrático sea depende de nosotros. Yo les diría, y con esto cierro, agradeciendo siempre su atención, el desempeño del sistema democrático depende de nosotros, solo de nosotros. Y no hemos actuado porque una función del sistema social es mantenernos distraídos. El sistema social nos hace ver una realidad que el sistema quiere que veamos y nos mantiene entretenidos, distraídos. Si logramos salir de esa distracción, podríamos ver la realidad, generamos conciencia y empezamos a caminar. No es difícil, pero tampoco es fácil, requiere mucho esfuerzo. Y yo creo que si ustedes, y como ustedes, muchas más personas estamos interesados, podemos dar el paso, pues lo que la democracia sea es lo que nosotros hagamos por ella. Eh, y hay que caminar, hay que avanzar. Roberto, pues infinitamente le doy las gracias por este espacio. Ojalá y en lo sucesivo, si hay posibilidad de seguir intercambiando con ustedes, eh, les dejo la presentación y si hubiera alguna consulta, alguna pregunta adicional, con todo gusto la atendemos. Estamos aquí a sus órdenes en el INE. Y si me permite, Roberto, estoy cerrando porque traigo problemas tecnológicos y la pila está por agotarse antes de que me deje colgado de la brocha. Aprovecho para saludarlas a todos, felicitarlos por lo que hacen y reiterarme siempre a la orden. Saludos y buenas noches. Muchas gracias, estimado maestro. Agradecemos su tiempo. Sabemos que su batería está ya concluyendo. Vamos a estar en comunicación. Estaremos enviándole, tenemos multitud de comentarios que están en el chat que le haremos llegar particularmente. Gracias a todas, a todos, maestro, de corazón, institucionalmente, como ciudadano, preocupados todos nosotros de la democracia y la libertad. Le agradecemos. Muchas gracias por su atención. Gracias, buenas Y noches, a buenas todas y noches. a todos les enviaremos vía Google Forms, como lo hicimos con el registro, para la liga de asistencia, que se registren y una pequeña actividad de reflexión sobre el tema. Recuerden que es un diplomado y debemos concurrir con una actividad para que podamos tener las 120 horas que marca la normativa de un diplomado. Entonces, en el mismo grupo hacemos llegar el Google Forms, dan su asistencia y ahí mismo estaremos realizando la actividad. Nos vemos en mayo. Agradecido de todo corazón y a nombre de Nueva Alianza Zacatecas por esta sesión que de verdad nos deja un gran sabor de boca por su participación atenta, casi 1 hora y 45 minutos, donde estuvimos de inicio a fin. Y muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, maestro, y pues felicidades y un abrazo. Gracias, presidente. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches a noches para todos. todos. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, Buenas gracias. noches, buenas noches. Excelente presentación. Gracias a Gracias a todos. todos. Buenas Excelente noches. información, muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias, Bonita. buenas noches. Saludos cordiales, presidente. Muchas gracias. Estamos a la orden. Gracias, diputada, amigas, amigos, regidores, ciudadanos, Buenas noches, alcaldes, gracias. compañeros. Bien, muchas gracias, presidente. Saludos a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saludos de Concha del Oro. Excelente. Muchas gracias y buenas noches para todos. Saludos a Villa González Ortega, Mayen. Buenas noches, hasta luego. Gracias, maestra Maru. Buenas noches, profe. Gracias por la invitación. Gracias, maestra María Luisa. Un honor, gracias. Seguimos atentos para contestar lo que nos toca de la actividad. Gracias, pendientes para mayo. Buenas noches, saludos desde Ojo Caliente. Muchas gracias, excelente diplomado. Excelente, Janet, excelente. Gracias. Gracias, presidente. Saludos, buenas noches. Gracias, estimado Conrado. Un abrazo.